Dios les bendiga. Buenas, buenas. Estamos aquí nuevamente. Casi estamos celebrando un año de podcast. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Realmente el Señor ha sido más que bueno. De verdad que sí. Como que me pongo a pensar, wow, su misericordia ha sido tan grande. Eres tan el favor, su gracia. Realmente no tenemos con qué pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy estamos bien contentos de estar aquí o contentas de estar aquí un viernes más dándote lo que por gracia el Espíritu nos ha dado a nosotros. La semana pasada estábamos hablando de frutos y no de guineo, ni de manzana, ni de mango. Estábamos hablando de frutos espirituales. Nosotros nos establecimos en la base bíblica de Mateo 7:16, a donde Jesús habla que por nuestros frutos seremos conocidos. La semana pasada yo le estaba hablando sobre lo que es la importancia de nosotros entender que nosotros tenemos que estar plantados en un lugar. Tenemos que entender que el fruto no sale por sí mismo. El árbol tiene que estar sembrado, las raíces tienen que estar. Para el árbol estar plantado, las raíces tienen que estar fortalecidas para poder aguantar el peso del árbol, para que luego eche ramas y para que luego echen frutos. Y eso es algo bien importante que todos nosotros tenemos que entender. Que los frutos no salen de ramas mismas o de árboles que no están plantados. Por eso es que le decía yo la semana pasada, para hacer, como tú sabes, un resumen. La semana pasada yo le decía a ustedes que no podemos ser personas que nos dejemos engañar por el enemigo a donde estamos brincando de lugar en lugar, en lugar en lugar. El árbol que se saca de tierra y se pone en otra tierra y luego se saca de esa tierra y se pone en otra tierra, se debilita eventualmente al morirse. Y nosotros tenemos que entender que lo más importante del árbol son las raíces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros caemos en lo que es ese ciclo vicioso? En decir, bueno, tú sabes que a mí no me gusta este lugar. Bueno, tú sabes que como que me engañaron. Bueno, tú sabes que como que la adoración. Bueno, tú sabes que como que la predicación. Bueno, tú sabes que como que las enseñanzas. Bueno, tú sabes que como que la comida que sirven al final del servicio. Bueno, como que tú sabes que como que la cafetería que tienen. Bueno, tú sabes que como que la tienda de libros que tienen, como que no me gusta. Tú sabes qué, como que el pastor no me gusta, como que la pastora no me gusta, como que los líderes no me gustan. Y el enemigo nos engaña a nosotros querer brincar y brincar y brincar. Nosotros tenemos un problema. Hay un problema muy grande en la humanidad y en el pueblo de Dios. Y el problema es que no nos gusta corrección. No nos gusta ser dirigidos por nadie. No nos gusta que nos digan a nosotros la verdad cuando la palabra establece que la verdad de Dios, claro que no es la opinión del ser humano, sino lo que la palabra dice, eso nos hará a nosotros libres. Y si tú te pones a ver, cuando nosotros vamos de lugar en lugar en lugar en lugar, muchas de las veces son corazones ofendidos y somos personas que no nos dejamos corregir, que no nos dejamos dar instrucciones, que no nos dejan hablar o que no dejamos que hablen vida en nuestros corazones. Quizás tenemos temor de que nos hieran, quizás tenemos temor de que hablen, quizás tenemos temor de que si yo tengo que hacer esto, porque yo no me tengo que sujetar a ningún hombre, yo no tengo que hacer nada, lo único que yo me sujeto a Dios. La situación es esa. ¿Cómo tú? Ay, Dios mío. Hay que orar. ¿Cómo tú o cómo yo, que establezco que yo no me voy a sujetar a un hombre en la tierra, me voy a sujetar a Dios que no lo veo? ¿Cómo es eso y cómo se escribe? Si nosotros podemos ver la vida de Jesús, porque nuestro ejemplo a seguir no es la pastora Ashley. Yo no te estoy diciendo, mira, siga. No. El ejemplo a seguir, tú me sigues a mí cuando yo sigo a Cristo. El ejemplo superior a seguir es Jesús. Y la misma palabra dice en el libro de Lucas
su capítulo número 2 y su versículo 51 y 52. Ahora, yo quiero darte un poquito de, Dios mío, tengo que bajar la cabeza para que... Yo quiero darte un poquito de un resumen de lo que está pasando. Si nosotros vemos en el libro de Lucas, su capítulo número 2, empieza con el nacimiento de Jesús. Luego sigue con los ángeles y los pastores que están anunciando la venida de Jesús, que Jesús está en la tierra, que activa a los reyes magos que vayan a ver a Jesús. Después nosotros vemos a Jesús en la presentación de su presentación al templo. Después vemos que Jesús regresa a Nazaret y después nosotros vemos que Jesús ya llega a una edad y los padres han subido de nuevo hacia el templo. Y la palabra establece que en una cierta ocasión María, José y María están rumbo a su hogar de nuevo. Después del tiempo de oración y adoración, ellos van rumbo a su hogar y mientras ellos están caminando, días después se dan cuenta que Jesús no está. Y cuando se dan cuenta que Jesús no está, ellos como padres al fin están buscando a su hijo. Dice que ellos están buscando y regresan a donde ellos lo vieron la última vez, que era en el templo. Cuando ellos llegan al templo, Jesús está entre los líderes y los sacerdotes. Y la palabra dice que cuando María le dice, Jesús, varón, estoy parafraseando claro, ¿qué tú haces aquí? La palabra establece que Jesús le dice, entre los negocios de mi Padre es menester estar. Y ahí nosotros, eso está en el 49, que dice, entonces sí le dije, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dice el 50, mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Ahora lo que yo quiero dar énfasis y lo que yo quiero que ustedes vean, porque yo le dije a ustedes que Jesús es el ejemplo mayor a seguir. Nosotros vemos que en una ocasión Pablo dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando tú te pones a ver, el ejemplo que tenemos que seguir superior a nuestros líderes es Jesús. Cuando nosotros vemos esto, dice la palabra que cuando ellos descendieron, dice, y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esa es la palabra que tú tienes que confirmar y esa es la palabra clave. Y él estaba sujeto a ellos. Nosotros sabemos que María y José subían y seguían lo que eran las normas judaicas de ese momento. Ellos iban de tiempo al tiempo hacia el templo, como nosotros lo sabemos, lo vemos a través de la presentación de Jesús cuando él nació, lo vemos en esta era o época a donde ellos suben de nuevo y ahí Jesús se queda en el templo cuando ellos se van. Estamos viendo, la Biblia no puede establecer, vamos a decir, todos los años de la vida de Jesús, que él subió hacia el templo y él bajó y él subió y él bajó. Nosotros podemos ver tras la trayectoria de su vida que José y María llevaban a Jesús al templo. Ellos seguían los requisitos o seguían las leyes que eran que ellos tenían que subir al templo de tiempo en tiempo en adoración y para ofrecer sacrificio. Eso nosotros lo podemos ver. Cuando nosotros vemos esto, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El 52 dice esto, y esta es la clave a donde yo quiero llegar. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para con quién primero? Con Dios y luego a los hombres. Mira, persona, amiga, hermana, hermano, pastor, vecino, ministro que me está escuchando. Tú tienes que entender que esta es la clave. Nosotros tenemos que estar sujetos a alguien, a un lugar, a una iglesia, a una congregación, a unos líderes, para que nosotros podamos estar ¿qué? En sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. El problema del ser humano, de nosotros,
es que no nos gusta estar sujetos. Es que no nos gusta plantarnos en un lugar. Es que sí no me gusta. Es que si es que las cosas cambian, la situación no determina el que tú te muevas de lugar en lugar o el que tú hagas lo que tú hagas. Tú tienes que entender que lo primero, cuando nosotros vamos a la iglesia, no vamos a ver a nadie, sino traer adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Segundo, cuando nosotros nos congregamos en un lugar, empezamos a ver que la sujeción nos trae a nosotros gracia, sabiduría, estatura, primero con Dios. Porque creemos, no, porque, los pastores se creen que ellos, que lo otro. Una de las cosas es que tú tienes que entender que la iglesia los pastores no son dueños de las congregaciones. La palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, no los pastores, es Cristo. La iglesia no le pertenecen a los pastores, la iglesia le pertenece a Cristo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, estamos nosotros aceptando que la soberanía y el señorío más grande aquí en la tierra es Jesucristo Dios, es Dios Padre y es Dios Espíritu Santo. Y como la Biblia establece, eso es lo que vamos a hacer. Y si tú te pones a ver el ejemplo de Jesús que nos dio, es que Él se sujetó a su madre y a su padre, que seguían las leyes conforme a la palabra. No estamos hablando de leyes terrenales, sino leyes establecidas en el Viejo Testamento. Ellos seguían esas leyes y Jesús estaba sujeto a su autoridad. Tú tienes que entender, amado oyente, para que nosotros podamos para producir frutos, tenemos que estar sujetos, tenemos que ser árboles plantados, tenemos que ser personas que aunque pase lo que pase, digan lo que digan, vea yo lo que yo vea, al final del día yo no estoy aquí para la complacencia del hombre, para el placer de mí mismo, para el placer de mi esposo, para el placer de todo lo que me rodean. Señor, yo estoy aquí en servicio a un Dios grande, a un Dios poderoso. ¿Para qué? Para que en mí yo pueda producir un carácter interno que establezca la producción de frutos externos. La palabra dice en el libro de Juan es el último evangelio. Hay 4 evangelios y Juan es el cuarto. Aleluya, 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 aleluya. Ok, vemos aquí Juan 15 del 1 al 4. Perdón, del 1 al 5. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera. Jesús está hablando. Si tú tienes la Biblia, tú ves que esas palabras están en rojo. No sé si tu Biblia está así, pero esta, cuando Jesús está hablando, ellos la ponen en rojo. Jesús está hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Jesús. El Padre es el labrador, el que trabaja. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecemos en mí, perdón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, hace unos añitos atrás, yo tenía como 16 años. Y yo quiero decir que como que no puedo asegurarte que fue la primera vez que había escuchado este versículo,
porque desde niña estoy llegando a la iglesia y no puede ser que desde que yo nazco hasta los 16 años nunca se ha leído ese versículo delante de mí. Pero yo quiero dejarte saber que cuando yo escuché ese versículo, cuando yo estaba en un estudio bíblico, yo escuché ese versículo y hay algo que resonaba en mi espíritu que realmente hasta el día de hoy me recuerdo cómo ese versículo me hizo sentir, porque en mí es como que el Espíritu Santo estaba depositando esa semilla en mi corazón, que establecía y decía: separados de mí, nada podéis hacer. Tú nunca verás una naranja crecer o una china crecer de un árbol que no está, uno, plantado, unas ramas que no están pegadas. Tú nunca vas a ver un fruto crecer de un lugar que está separado del tronco y de sus raíces. La palabra establece en el libro de Proverbios 21:2. Espero que estén escribiendo esto porque, ay, la doctora está hablando ahí. No, yo te estoy diciendo palabra y yo quiero que tú vayas conmigo, porque si la Biblia mía está equivocada, pues mándame un mensaje, porque imagínate, hay que cambiar la Biblia. Tengo que comprar otra. La palabra dice en Proverbios 21:2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba diciendo Salomón con esto cuando le escribió en los Proverbios? Muchas de las veces nosotros tenemos nuestras propias medidas para hablar de nuestro camino. Tenemos justificaciones. Bueno, pastora, es que tú no sabes mi situación. Me moví de la primera iglesia porque los pastores son racistas. Me fui a la segunda iglesia y mis oídos, los pámpanos casi se rompían porque la música estaba muy alta. Me fui a la tercera y las danzarinas tenían, vamos a decir, las banderas. Y a mí no me gustan las danzarinas, eso distrae, y me dieron con la bandera 2 veces y ya como que eso me incomodó. Nosotros tenemos, y el ser humano es experto en justificar sus acciones para que ellos se sientan bien, para que ellos establezcan que su camino es recto basado a su propia opinión. Pero aquí no vale nuestra opinión. Yo no sé si tú has hablado con una persona y dice, pero déjame decir mi opinión. Y tú dices, aquí se dice, ok, da tus 2 centavos, your 2 cents. Esta persona tiene que siempre decir sus 2 centavos, sus opiniones, porque para ella es importante que todo el mundo sepa sus opiniones. Al final del día, nuestras opiniones, basado en lo que nosotros entendemos, basado en lo que nosotros queremos, basado en lo que nosotros queremos usar para justificar, no vale. El único que pesa nuestro corazón es Jehová. Es Dios. Él es el que nos conoce. No vale cuadra. Mira, nuestro apóstol dice esto. Mira, la excusa es válida a que la da. Al que la da, todo es válido. Pero al que la recibe, quizá sí y quizá no. Porque al final del día solo es para justificar la persona por no hacer algo. Y tú tienes que entender que esto, ¿qué pasará? ¿Qué tiene esto que ver con frutos? Tiene todo que ver con frutos. Porque nosotros tenemos que entender que para nosotros poder dar frutos, tenemos que estar plantados. La semana que viene nos vemos. Dios los bendiga. Bye.